Queridos amigos, hoy os voy a presentar, y es un deber de gratitud con mi padre, uno de los pioneros de la SEPA. Cito en el libro de divulgación periodontal de periodontitis a enfermedad sistémica, una revisión de 1960 al 2020. El doctor Rupiano Arias Blanco fue elegido académico de la Real de Medicina de Tenerife en el año 1959. Y en el discurso de introducción en la academia hizo una presentación con el título de Infección focal estomatógena. Luego se publicó en la Revista Española de Estomatología en el año 1959. Bien, si estudiamos la historia de la SEPA, primero hizo los 40 años de 1958 a 1998 y después en el 50 aniversario de la SEPA de 1959 a 2009. Y entonces es interesante ver de dónde venimos y a dónde vamos, pero como no había internet y bueno, pues las publicaciones era difícil de encontrar y tal, pues no podemos menos que disculpar que en estas historias no se haya citado a ninguno de los primeros. Pero, en fin, los veteranos, años hasta el 70 y sobre todo desde 1982, cuando se cambia de parodoncia a periodoncia, se cambia el nombre, pues no se escribe nada. Entonces, en esta foto que sale en la publicación en los patriarcas de la SEPA, en las dos historias, pues aquí señalo yo con esta flecha roja a Ulpiano Arias Blanco, pero por supuesto está el fundador, Fonseca, está Mariano Sanz, padre, está Valdoveno Sol, que con mi padre y Feliciano Salagaray fundan también la SEI. Después, con Luis de la Macorra y García Vicente, que no está aquí, fundan la sofrología con Caicedo. También está aquí Mongeó, bueno, y muchos conocidos como Félix Rodríguez de la Fuente, que luego dejó la odontología, la estomatología, perdón, y se dedicó pues, a unas maravillosas presentaciones de animales y la vida animal y bueno, de la naturaleza, que fue una maravilla. Lástima que muriera pronto, pero todos estamos agradecidos. Entonces, de estos pioneros, algunos apuntes del currículum del doctor Arias. Entonces, obtiene el título de farmacéutico en 1941. Él siempre contaba que por vago estudió 3 carreras. Cuando era pequeñajo, vamos, al principio, al entrar en la universidad, le pareció muy difícil hacer medicina. Había 3 tomos grandes de una asignatura que era anatomía. Tenía un hermano que tenía 10 años más que él y al ver esos libros tan grandes y tal, pues dijo, no, en farmacia debe ser más fácil y bueno, pues hizo farmacia. No le gustó quedarse, él decía, a vender aspirinas detrás de un mostrador y le apasionaba la medicina y entonces decidió hacer medicina. En 1945 sacó un diploma de análisis clínicos por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Entonces después empieza a estudiar medicina, conoce a la que iba a ser mi madre, su mujer, que luego tiene 7 hijos, y empieza a ver a un tío, un carnal de mi madre, el doctor Guillermo Subrier, que fue presidente de de muchísimas cosas, también famoso, y entonces le empezó a gustar la odontología. Entonces antes de terminar medicina, terminó la odontología y empezó a trabajar, se casó y ya casado, pues termina la licenciatura de medicina en 1950. Yo nací en el 47 y recuerdo haber ido al San Carlos a recoger algunas papeletas de los títulos. Bueno, en 1952
gana el título de capacitación de la técnica de aire abrasivo, expedido en la Escuela de Odontología de México. Después fue miembro fundador de la Internacional, no sé cómo se lee el alemán, no conozco el alemán, el Gesellschaft für Neuraltherapie und UNEC. Entonces este UNEC fue un tío, bueno, con el que tuvo mucha relación, estudió muchas cosas del fenómeno de UNEC y como luego veremos en sus publicaciones. Después también fue diplomado de cirugía infantil y sirvió en el servicio de la Cruz Roja, donde después entraría Víctor Sada. Y bueno, pues empezó ahí la cirugía maxilofacial. En el 1958 es cofundador, con todos estos patriarcas, de la Sociedad Española de Parodoncia, que luego se llamaría Periodoncia. En 1959 forma parte de la gestora de la Sociedad Española de Odontostomatología de Implantes, la SEI, como he dicho antes, con Baldomero Sol y Feliciano Salagarey. En 1960 funda la sofrología con Alberto Caicedo, que es psiquiatra, pero le siguen 3 dentistas, como decía, que es Ulpiano Arias, Luis de la Macorra y García Vicente. En 1969 es elegido académico de la Real de Medicina, pero que el trabajo que comentaba lo publicó en 1959 y hacía una variación en ese discurso de ingreso en la academia. Entonces, en los estatutos de la Sociedad Española de Parodoncia figuraban en el artículo 2: los fines de esta sociedad serán los siguientes: aunar las actividades individuales de los profesionales interesados en la parodontología, facilitando y estructurando una labor científica formadora e intercambiando la experiencia y la investigación personal. Hacer una labor de divulgación, es el segundo punto que señala, y de enseñanza entre la profesión odontoestomatológica y el público en general. También hacer divulgación y motivación de todas estas enseñanzas, y escribirá una publicación de divulgación parodontal. En 1966, mantener las relaciones científicas con las organizaciones similares de otros países. Bien, entonces quiero señalar algún trabajo que, aunque no sea de periodoncia, ganó varios premios. Fue un trabajador incansable. Yo recuerdo cuando tenía 9 años de verle con montones de papeles trabajando sobre dientes incluidos, que es como una especie de tesis que hizo. Se publicó en 3 volúmenes de la Revista Española de Estomatología en el año 58, en julio y agosto la primera, en septiembre y octubre, y en noviembre y diciembre la tercera parte de este importante libro, que fue premio de la Revista Española de Estomatología en 1958. Después también, en el curso 1960-61, gana el primer premio del concurso de la Sociedad Española de Estomatología con un trabajo sobre reabsorción dentaria idiopática, trabajo que es espectacular, impresionante. Yo llevé bastantes casos durante el ejercicio de mi profesión a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, y el doctor Jesús Vázquez se quedó impresionado, encantado. Había una metaplasia ósea en dentina y dijo: hombre, esto hay que publicarlo porque es un tema impresionante, no lo he visto nunca, y entonces tráeme la bibliografía que conozcas. Le llevé el trabajo de mi padre y dijo: no podemos publicarlo porque no aportamos nada a lo que ya dijo tu padre en esos años. Con lo cual me dio una satisfacción muy grande por mi padre, pero me quedé bastante disgustado por no poder publicar, aunque las fotos y las cosas podían ser con una calidad quizá mejor, pero todavía no había digitalización. Pero en fin, con el doctor Vázquez luego hice muchísimos trabajos que ya saldrán en alguna otra presentación. Entonces, si hablamos de los trabajos que hizo en periodoncia, yo cito solo 8.
entre los que están infección focal estomatógena en 1959, las parodontopatías e infección focal, publicado en 1960, después el factor neural en las deuteropatías, también publicado en el 60, en el Congreso Internacional. Perdón, estos eran conferencias que se dieron en el Congreso Nacional de Odontología y Estomatología y luego las publicaría. Después del diagnóstico de la infección focal, que se publicó en el boletín del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región en 1960, los test de diagnósticos en la infección focal, publicado en Anales de Medicina, también en 1960, la terapéutica física en las parodontopatías, también la segunda reunión nacional del ARPA española, que se presenta en Zaragoza, las parodontopatías como infección focal en la primera reunión nacional de la SEPA en Valencia de 1961, que estrenan estas comunicaciones, y después la divulgación parodontal, que lo presenta en Medicamenta en el año 1966. En primer lugar, señalo esta infección focal estomatógena de 1959, que tendremos un link para acceder a la presentación, o podrá aparecer digitalizado ya, separado de esta presentación, para el que lo quiera ver con más detenimiento. En esta presentación habla que el ser humano es una unidad indivisible, el todo se rige por las partes y las partes repercuten en el todo, y en el estudio de la infección focal vemos perfectamente representadas estas verdades. Posee además el presente tema un gran interés práctico y presenta, a mi modo de ver, un ancho campo de investigación, pues en el momento actual tropezamos aún con brumosas lagunas inexplicables a la luz de nuestros conocimientos. Ya en la antigüedad, la sagaz observación clínica había descubierto una relación entre algunos focos de infección y ciertos trastornos producidos a distancia. En un escrito cuneiforme descubierto en las ruinas de Nínive y Asur, se cita que el rey Anape-Esa, que sufría dolores en diversas partes del cuerpo, pudo curarse de ellas a raíz de haberle efectuado las extracciones de varios dientes enfermos. También Hipócrates se dio cuenta de esta correlación de causa-efecto entre las enfermedades de la cavidad bucal y el reumatismo articular. Poco a poco va tomando cuerpo y consistencia el concepto de patología focal. En el siglo XVII, Petit resalta esta interdependencia y en 1918 Rush ya expresa la posibilidad de curar enfermedades generales mediante extracción de algunas piezas dentarias. Por su parte, Leonard y Koecker, de 1828, se lamentaban en sus estudios de la poca atención que la clase médica presta a este tema. No ha mejorado mucho, pero en fin, sigue habiendo una especie de divorcio entre medicina y odontología, porque el origen es distinto, ya lo explicaré en otras presentaciones. En fin, este trabajo que parece impresionante y que me sirvió a mí para decidirme a escribir el libro de infección focal estomatógena, este artículo de infección focal estomatógena del doctor Arias presenta ya 11 apartados. Yo, 60 años después, he presentado el libro que citaba en el comienzo. Y presenta el aparato locomotor, problemas del aparato cardiovascular, el sangre y órganos hematopoyéticos, problemas en el aparato digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema urinario, en enfermedades alérgicas, en el sistema nervioso, en la piel, en el sistema endocrino y en el órgano de la visión. Bueno, entre las teorías de la hepatogenia explica la teoría bacteriana, explica la teoría tóxica de Slauk, la teoría alérgica, la teoría del síndrome de adaptación de Shelley
y las teorías neurales de UNEC y la neurosinergia de Speransky. Bueno, es impresionante que en esos años que no había internet y era dificilísimo conseguir temas, porque cuando hice yo la tesis, que era mucho después, tendríamos que ir a la facultad, ir al índice médicos o al índice odontológico, que había dos índices. El índice médicos tenía todas las cosas de medicina, todas las especialidades, pero también había un índice odontológico. Misteriosamente estaban separados y los médicos jamás miraban el índice odontológico. Entonces, en esta revisión que pongo aquí, que unas fotos de la bibliografía, presenta 50 temas bibliográficos entre libros y artículos científicos, bastantes de los cuales están en alemán. En la primera parte del siglo XX había la escuela alemana muy importante, donde estuvo Ramón y Cajal y muchos otros autores españoles, y entonces presenta artículos de alemán que le traducía en el Centro de Investigaciones Científicas, y él no hablaba alemán, pero bueno, podía conseguir estas traducciones, y entonces presenta muchos casos de artículos como son los de UNEC, el fenómeno del segundo, etcétera, que luego veremos. El segundo artículo que quiero comentar es la parodontopatías e infección focal, en la que habla de las vías de propagación, las que yo me he servido para el libro que publico actualmente, y ya había publicado que las vías de propagación pueden ser por vía sanguínea, bacteriemia, cuando los gérmenes pasan a la sangre, también cuando pasan por vía linfática, es la segunda vía, la propagación directa, que sería la celulitis, cuando pasan al tubo digestivo, tragándolas, pues podía distinguir a él que había bucogastrointestinales, bucoenterohepáticas, infecciones a través del colédoco, bucoenteropancreáticas y a través de los conductos de Wirsung y Santorini y el entero renal. La aspiración a pulmón, de las que habla Klein y Berger, describen también lesiones pulmonares por espiroquetas de origen periodontal. Bien, los factores de influencia. Habla de la gran extensión en la zona afectada. Recordar que Radway señala que en algunos casos la superficie dañada del periodonto, la bolsa periodontal, puede equivaler a la palma de la mano. Midiendo las superficies de las bolsas alrededor de los dientes, llegan a esta conclusión. Mientras que en el individuo sin bolsa periodontal, sino simplemente un surco de 1 milímetro, pues el surco de todos los dientes sería como la superficie de la uña de un dedo. Bien, existe una gran irrigación y gran reabsorción del hueso, y entonces, gran absorción también de materiales de destrucción que forman el fluido gingival. Y esto puede también ser causa, como luego veremos, de todas las teorías tóxicas, etcétera, ¿no? Bueno, hay escasa resistencia al desarrollo bacteriano y es un buen medio de cultivo y abundancia, por tanto, de muchísimas bacterias. Han hecho estudios por la cantidad de milímetros de profundidad de la bolsa, cómo aumenta la cantidad de millones de gérmenes que hay. Esto en las salas de periodoncia podemos ver todas estas gráficas que son muy interesantes. Bueno, también señala que la acción del bombeo con los movimientos de los dientes afectados, él opina que el 86% de los casos se producen bacteriemias, mientras que Ullman y Pushy nos recuerdan que un saco periodontal puede darnos una gota de pus a la hora, lo que equivale a medio litro al año. Y esto añade Glickman otros 3 puntos. Bueno, entonces la infección siempre presente, Easlick en el seminario de Michigan
En 1951 recalca que cualquier infección localizada puede ser conceptuada potencialmente como un foco de infección. Bolsas no cerradas. Vemos que aquí Glickman tiene un criterio opuesto a la mayoría de los autores que concede importancia a los focos cerrados. Glickman ya habla de los focos periodontales y una mayor frecuencia de presencia en los adultos, que por su parte Goldenberg insiste en otros 3 factores, a saber, la piofagia. Digamos, sin embargo, que para la mayoría entre los que se encuentra Eislich, una piofagia no juega un papel trascendente porque se eliminaría con los jugos gástricos, pero luego veremos cómo sí que tiene en el cáncer de colon, que se da mucha abundancia del Fusobacterium nucleatum, pero bien. Entonces, la aspiración a los pulmones es muy importante, ¿eh? La neumonía nosocomial, muchas veces pacientes de COVID, esto lo explico en otra presentación, no mueren por el COVID, sino por una sobreinfección bacteriana, como también se presenta en muchos autores a partir del 2020 con la pandemia. Pero esto es importantísimo porque las muertes en la UCI de pacientes trasplantados con cáncer, etcétera, pueden morir por neumonías por aspiración, por no haber limpiado la boca antes de entrar en la UCI cuando les meten el tubo. Los pacientes que están intubados pues pueden presentar complicaciones por aspiración de gérmenes, tanto respiratorios como periodontales. La presencia del pus, que disminuye la resistencia de los tejidos. Finalmente, Patrone recalca, aparte de otras consideraciones ya vistas, lo siguiente: el curso crónico que termina por minar las defensas del organismo, y a este punto Pusey y Roy nos recuerdan que puede pasar muy bien 15 años del periodo prodrómico al de periodo de estado, y la enfermedad ya consolidada, ¿no? Entonces, insuficiente drenaje por tártaro, el sarro, por restos de alimento, empaquetamiento, prótesis y obturaciones incorrectas, etc. Y la pulpitis y mortificaciones pulpares que pueden establecer como secuela un proceso parodontopático. Problemas de endoperio que llamamos en la actualidad. Bueno, también presenta la teoría de Pallardo, que es un médico muy humanista y que trata muchos temas, pero fundamentalmente se hizo especialista en la diabetes, y dice en el trabajo sobre las relaciones entre la infección focal dentaria y las funciones metabólicas, en especial las del metabolismo hidrocarbonado que ocurre en la diabetes. Bien, en una serie de pacientes presuntos portadores de infección focal, divididos en 2 grupos, a un lado los parodontópatas y en otro lado los que no lo son, determina el metabolismo y una serie de estudios analíticos antes y después de la infección focal, y llega a una serie de interesantes conclusiones, de las cuales solo citamos 3. Primera, que encuentra una ligera disminución de la acción dinámica específica de las proteínas, pero sin que se pueda hablar de una hipofunción hipofisaria como pretendida etiología de las parodontopatías. Hay un ligero hipermetabolismo, coincidiendo con un estado, con este dato, con Citron, y apunta la idea de si será debido a una pequeña escotación en el tiroides que encuentra él. Después habla también la glucosuria directa, con la característica de una buena reactivada de las ínsulas pancreáticas ante la prueba de la doble sobrecarga. A este respecto, creemos sería de gran interés estudiar el comportamiento de la proteína C reactiva, estudio que nos proponemos efectuar en la primera oportunidad posible. Bueno, después ya sabemos todos que se ha publicado la presencia de proteína C reactiva que señalamos en otras presentaciones. El tercer estudio que quiero señalar, en el factor neural de las deuteropatías, habla de la teoría neural
o tóxico-nerviosa de Slaug, la teoría neurogenética de Speransky, y el tercero es el concepto neural de Huneck, explicación etiopatogénica del fenómeno del segundo. Entonces, la hipótesis de trabajo de Huneck, estudios histológicos, la patología de la relación de Ricker, la patología neural de Speransky y la correlación y unidad del organismo de Hipócrates. En el cuarto trabajo, en el diagnóstico de infección focal, en resumir que explica el conocimiento e importancia, el primer capítulo, después las teorías etiopatogénicas, después el fenómeno del segundo, las proyecciones que presenta, tres. Entonces, la primera es patología de las relaciones de Ricker, después es la de patología neural de Speransky y en tercer lugar el círculo funcional neurohumoral de Hopf. El quinto capítulo es diagnóstico y después casos clínicos. Bueno, resumimos rápidamente todos porque no podemos explicar detenidamente todos los trabajos. El quinto es los test diagnósticos en la infección focal, que explica los test generales, pruebas de sensibilización, la resistencia capilar, prueba de las petequias de Coast. Después la reacción vegetativa alterada, fibrilación muscular de Saluk, y la reacción antiestreptolisínica de Bock. Agentes en la sexta, la terapéutica física en las parodontopatías, habla de dos factores, agentes kinésicos o mecánicos que emiten y transmiten oscilaciones como el ultrasonido, y de agentes electromagnéticos o fotoeléctricos que irradian ondas o partículas o cuantas, la ionoforesis. Le vi trabajar con estos sistemas. Después, la séptima publicación, que es Divulgación Parodontal, publicada en 1966, habla del planteamiento y enfoque e importancia del tema, de la sinonimia de conceptos atomofisiológicos, la clasificación de etiopatogenia, de sintomatología y diagnóstico, de repercusiones a distancia, complicaciones, de pronóstico, tratamiento y consideraciones finales. El siguiente artículo que presento son artículos del doctor Arias sobre implantes y sofrología. Entonces tienes prótesis de extremo libre, publicada en Prótesis Dental de 1959, consideraciones generales de implantación aloplástica, el Congreso Nacional de Odontología y Estomatología lo presenta en mayo del 60, el impacto de la sofrología en nuestra especialidad, Revista Española de Estomatología en el 62, el impacto de la sofrología en odontología en la Revista Latinoamericana de Hipnosis Clínica en Buenos Aires en 1963, la sofrología y estomatología, la relación médico-enfermo, que es un trabajo realmente espectacular, que él también lo presenta con otro investigador, publicado en la Revista Española de Estomatología en 1969, la sofroterapia en estomatología, capítulo de un libro, Progresos en Sofrología, de la editorial Ciencia, publicada en Barcelona en 1969. Luego las consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado, que es un trabajo que intentaré publicarlo digitalmente en el blog, publicado en 1972, que me parece muy interesante y que a veces nos olvidan estas cosas de la medicina, las consideraciones psicológicas y lo que puede hacer el trato, relación médico-enfermo, etcétera, ¿no? Todas estas consideraciones. También, en último lugar, posibles bases neurofisiológicas de la sofrología, publicado en la Revista Española de Estomatología en el año 74.
los sofrólogos decían que querían hacer científica la hipnosis. La hipnosis tenía mucho de teatro, y entonces el lema de la sofrología era para que la mente sea conocida. Es difícil conocer la mente humana, pero bueno, pues intentaban hacer estudios. No es fácil. Aquí presento solo este artículo sobre sofrología y estomatología en la relación médico-enfermo. Es interesantísimo trabajo con una visión antropológica y ética que requiere una amplia formación humana y científica que logrará un prestigio profesional muy diferente al simple comercio de un dependiente que despacha odontología, al primero que se acerca. Entonces, estos conceptos que a veces ponen varios autores también, en efecto, como dice von Leyden, el primer acto del médico es dar la mano, y el médico ya es medicamento. También la Inentralgo dice que toda ética descansa en una visión religiosa del mundo. Yo diría en la relación Dios-mundo. Entonces, si consideramos a las personas como semejantes, aquello de la Revolución Francesa, de libertad, fraternidad e igualdad, si quitas a Dios de en medio, ¿qué fraternidad puede ser esa, no? Entonces, cuando cortaban cabezas, dice, ¿usted corta las cabezas por libertad, por fraternidad o por igualdad? Bueno, pues si quitas a Dios empiezas a hacer barbaridades, pero en fin. De lo cual se deduce que la medicina, además de ser una profesión humanitaria, en cuanto su objetivo es aliviar el dolor humano, es también una profesión humanista en relación con quien la ejerce. O como escribió Marañón, el buen médico, es decir, el médico científicamente preparado y profesionalmente eficaz, debe convertirse en un médico bueno, es decir, en un hombre lleno de amor por la vida y por sus semejantes. Esto podría estar muy actual con las nuevas leyes que nos quieren inculcar los que no creen en Dios. Lo de acabar con la vida, ya sea con el niño no nacido o con el abuelo que ya está en el declive de su vida. Es muy triste que se pueda predecir en la medicina, una medicina hipocrática, que no hace falta ser católico. Si te llaman fundamentalista católico, no, si yo no soy católico, yo soy hipocrático. Hacíamos un juramento y Hipócrates no fue sargento de Franco, pero en fin. Estas cosas de la memoria histórica es difícil de entender. También quiero señalar las consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado. Un resumen, señalar dos frases. El hombre es la persona humana, se puede estudiar desde las ciencias naturales, química, física, biología, etc., y también desde las ciencias morales, filosofía, teología, etc. Pertenece al mundo de los fenómenos, por supuesto, pero también al mundo de los valores, y no es verdadera medicina psicosomática, somatopsíquica, antropológica, existencial, medicina de la persona o como se la quiera denominar, aquella que no tenga en cuenta estos factores. Y esta frase que me encantó dice, y si hay una zona de encrucijada de preponderante papel en lo psicofuncional orgánico, esta es la boca. Esa zona de tensión, angustia de que habla Freud, ese órgano sensitivo motriz a través del cual entran en juego la mayoría de las funciones psíquicas, intelectuales, emocionales, sexuales, de la agresividad. Zona que resulta, por tanto, imposible de comprender y estudiar separándola del resto del organismo y de la mente humana. Esto es lo que intentaba hacer la sofrología, intentar comprender la mente humana y los mecanismos de la sugestión que consiguen. Yo he conseguido sacar dientes sin anestesia con técnicas de sofrología en un paciente que me dijeron que tenía alergia. Yo sabía que hay muchos tipos de fármacos, no se puede tener alergia a todos los anestésicos, pero en fin. Pero una paciente muy sugestionada y que viene desde otra ciudad de España, porque ha oído hablar que hay un mago, entre comillas, que puede hacer extracciones sin anestesia.
no sintiéndome por supuesto mago y sabiendo que yo no hago nada, sino que es el propio paciente el que consigue un estado, ayudándole con el termoslogo, etcétera, para que se relaje y consiga no sentir, concentrar la mente en otra cosa y desaparezca el dolor y poder sacar así una muela. Sinestesia, pues es una técnica que a veces he tenido que utilizar, pero gracias a Dios con la anestesia moderna que hay pocos problemas. Bien, cuando estudiamos la boca, esto es las dos únicas diapositivas que añado yo, pero los estomatólogos hemos estudiado que la boca tiene muchos componentes, como son los labios, las mucosas de revestimiento, la mucosa masticatoria, las mucosas especializadas en la lengua, piezas dentarias, huesos maxilares, articulación temporomandibular y glándulas salivares mayores y menores. Entonces dice Gómez Herrera, la odontología es una disciplina científica y médica, pero con la práctica que de ella hacemos vamos cediendo el campo a la rutina artesanal. Bueno, ese es uno de los problemas que podemos tener cuando se hace odontología, aunque seamos estomatólogos, podemos llegar a una rutina artesanal y dejar a un lado el estudio, el mantenimiento del estudio y la ilusión por aprender cada vez más. Entonces, hoy en día la odontología no es solo una ciencia de la salud, sino una ciencia humanística, una ciencia del hombre. Y, por supuesto, en esta en esta foto del beso de Rodin, pongo la frase del órgano sensitivo motriz a través del cual entran en juego tal, que es muy difícil de estudiarla separándola del resto de la mente, de consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado del doctor Arias Blanco. Bien, entonces también recordamos que la boca puede ser considerada como órgano de digestión del gusto, de la masticación, del placer sensorial, de la exploración táctil, del intercambio social, zona inicial y luego completa de la comunicación simbólica, de la expresión emocional y eventualmente de la respiración y también de la defensa y el ataque. Otra frase que también citan. Consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado. Y en último lugar, presentar este trabajo de Kumar en Journal of Physiology, que habla de una centuria from focal sepsis, o sea, de la infección focal y la medicina periodontal, una centuria explorando el papel del microbioma en las enfermedades sistémicas. Entonces esto está publicado en 2017 y pone no solo el foco clásico, que era el foco cerrado, sino el foco abierto, que es el foco periodontal. Entonces puede haber bacteriemias en los focos cerrados y en los focos periodontales, y entonces explica pues todas las enfermedades sistémicas, cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, del riñón, de los músculos, de las articulaciones como artritis reumatoide, en el cerebro, Alzheimer y demencias, etcétera, etcétera. Pero claro, señalar que el doctor Arias Blanco en infección focal estomatógena de 1959, casi 60 años, después de esta presentación, publica esto que por supuesto no lo cita, que los americanos suelen publicar y no les da apuro decir que solo han revisado los artículos en inglés. Entonces habría que conseguir que se pudiera, ahora, hoy en día con el traductor de Google, pues se puede ver trabajos en muchos idiomas. Muchísimas gracias por vuestra atención.